Quiero que nos sentemos, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 4. Este libro fue escrito esto se llama una de las cartas del cautiverio de la cárcel. Pablo lo escribió en su primer encarcelamiento, más o menos alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. Este es el libro del gozo. Se habla de Filipenses como el libro de gozo. Escribió en este primer encarcelamiento el libro de Filipenses, ya como hablamos, el libro de Efesios. Filemón fue escrito en este primer encarcelamiento. Después Pablo fue liberado por falta de comparecencia de sus acusadores y murió más o menos en el año 67 en su segundo encarcelamiento. Parece ser que Pablo esperaba morir en este primer encarcelamiento, pero cuando ustedes leen el libro de Filemón dice: sé que a causa de vuestras oraciones seré concedido. Nosotros podemos orar y podemos incluso lo que Dios ha decidido en un momento dado, Dios por amor y misericordia a su pueblo, Dios puede extender o cambiar sus designios. Amén. Hubo un momento que Dios dijo: voy a destruir al pueblo, y Moisés intercedió y Dios cambió su decisión. Entonces Pablo parece ser, esto lo estoy diciendo basado en lo que está escrito, que el pueblo de Dios intercedió, porque aunque Pablo decía: yo estoy mucho mejor con Jesús, porque es mucho mejor para mí estar con Cristo. Para nosotros, dijo Pablo, el morir es ganancia. Pero a causa de la necesidad del ministerio, a causa del pueblo, a causa de ustedes, sé que seré concedido. O sea, hay una condición que Dios escuchó, y Pablo, Dios concedió, parece, por alrededor de 5 años más la vida de Pablo. Gracias a Dios, porque estaba en su providencia, porque fue en esos 5 años donde Pablo escribió el libro de Tito, el libro de Primera y Segunda de Timoteo. Pablo se encargó de delegar su autoridad apostólica a Timoteo y a Tito. Entonces, esta carta fue escrita en su encarcelamiento. Pablo estaba en Roma, posiblemente rodeado de barrotes, pero su espíritu estaba libre, su alma era libre. Su condición no puede impedir tu verdadera realidad espiritual. Lo que te rodea es una cosa, pero lo que tú eres en Cristo es otra. Hay una palabra latente, y es que había una promesa de Dios para Pablo. En el libro de Filipenses capítulo 3 verso 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Tenemos que entender la mentalidad de aquellos tiempos, señores. Para los judíos, Dios, y así ocurrió antes de Cristo, Dios solamente trataba y Dios solamente se movía a través del pueblo de Israel, no a través de nosotros los llamados gentiles, que son los gentiles, los no judíos. Era cierto que el Espíritu Santo descendía sobre Israel. Era cierto de que la palabra fueron dadas a los descendientes de Jacob. Era cierto de que Dios tenía su propósito y todo su plan era a través de una estructura llamada el pueblo de Israel. Pero con Cristo había un misterio escondido por siglos que ni siquiera los profetas, que ni siquiera los grandes escritores de la Biblia pudieron percibirlo. Y es que Dios iba a levantar un pueblo
donde ya no hubiese diferencia entre judíos y gentiles, entre hombre y mujer, esclavo y libre, ¿ah? Donde Dios no habría diferencia de razas, no habría diferencia de colores ni de condición social, sino que todos en Cristo seríamos una unidad. Lo que llamamos la iglesia de Cristo. Para nosotros los que creemos en el rapto de la iglesia nace el día del Pentecostés. Ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. En Cristo somos uno. La pared intermedia fue derribada en su cuerpo. Cuando Él murió en la cruz, nos dio igualdad de condiciones para poder entrar a la presencia de Dios, para poder ministrar delante de Dios. Antes de Cristo, Dios tenía un trato específico, particular, exclusivo con el pueblo de Israel. Pero los gentiles que querían asimilarse a la fe judía, se le llamaban prosélitos. Diga conmigo, prosélitos. Cuando un gentil se quería añadir a la congregación de los judíos, tenía que hacer varios ritos. Número uno, tenía que circuncidarse, si era hombre, claro está. Número dos, tenía que bautizarse. Ahora, ese prosélito, por así decirlo, y permítanme decirlo de esta manera, aunque era parte de la congregación de los creyentes, no tenía las prerrogativas y los privilegios que tenía un judío un judío de nacimiento, por así decirlo. Por ejemplo, jamás un gentil podría ser levita o sumo sacerdote, pues tenían que ser descendientes de la tribu de Leví. Los judíos eran los que tenían la prerrogativa de enseñar las sagradas escrituras, nunca los gentiles. Nunca los gentiles. Los judíos entraban al atrio de los judíos y podían adorar en un lugar específico. Nosotros los gentiles teníamos nuestros atrios separados en el templo y había un rótulo que decía que todo gentil que entrara al atrio de los judíos era merecedor de la muerte, ¿no? Entonces había una separación. Éramos partes de los congregantes, de los creyentes, pero no teníamos las prerrogativas de Dios. Recuerden que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles en la casa de Cornelio, fue causa de impresión, fue causa de impacto entre los que acompañaban a Pedro. ¿Y cómo es posible que el Espíritu Santo también descienda sobre los gentiles? Están hablando en lenguas, están llenos del Espíritu Santo. Y ellos no estaban entendiendo porque Dios estaba revelando un misterio desde que ahora el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, sobre toda nacionalidad. Y que ahora tanto judíos como gentiles tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Ya no hay privilegios, ya no hay exclusivismo, ya no hay segregación. Ahora, cuando Pablo sale a predicar el evangelio, hay un grupo de cristianos que se le llaman los judaizantes, que ellos no tenían esta revelación de lo que es la iglesia. Es un problema de que ellos no tenían la revelación de la iglesia. Y ellos le querían exigir a todos los cristianos, a todos los conversos gentiles, primero, aparte de bautizarse, que se circuncidara y que guardara ciertos preceptos de la ley. Pablo decía, la gracia, la sola fe en Cristo es suficiente. Por gracia somos salvos. No por el cumplimiento de la ley, no por el cumplimiento de la justicia mosaica, sino solamente por la pura fe en el nombre de Jesucristo. Porque todas aquellas cosas, todos aquellos ritos y toda aquella ceremonia estaban señalando a Cristo.
Una vez vino Jesús, ya no son necesarios las tipologías, ya no son necesarios los símbolos. Ahora tenemos la verdad, ahora tenemos el antitipos de todas las tipologías. Esto fue lo que Pablo estaba diciendo. Ya no es necesario guardar esos preceptos de la ley. Pero los maestros judaizantes hicieron mucho daño en el primer siglo de la era cristiana. Hablaban de la fe, más guardar preceptos de la ley era igual a la salvación. Era necesario no solamente creer en Jesús, sino que guardemos algunos preceptos de la ley mosaica. Para nosotros los cristianos, la ley de Moisés se divide en tres partes. La ley moral, que es aplicable aún en esos tiempos. La ley civil y la ley ceremonial, que caducó con Cristo. Ya no es necesario cumplir todos los rigores de la ley ceremonial, de la ley civil. Ahora, la ley moral sí permanece. Todavía predicamos que no se puede matar, que no se puede mentir, que no se puede adulterar. Todos esos conceptos de la ley moral son aplicables ahora en la gracia. Lo único es que nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos. Por cuanto somos salvos, entonces hacemos buena obra. El amor a Dios no es más que ser amado por Dios, pues nadie puede dar lo que nunca ha recibido. Y en esto consiste el amor de Dios, en que Él nos amó primero. Y una vez amamos a Dios por cuanto hemos recibido su amor, entonces dice, el amor a Dios es que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, en el amor que recibimos en la gracia, nos convierte en seres completamente obedientes. Ahora viene una gran verdad. Si somos salvos por la fe, ¿dónde están los rigores? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde queda parada la moral, la ética ministerial? La verdad es que la fe genuina, la fe que viene del Espíritu de Dios, produce transformación de vida. Cuando alguien nace de nuevo, cree en Jesucristo de todo su corazón y se arrepiente de sus pecados y su maldad, porque en la fórmula de la salvación es arrepentimiento más fe. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de nuestra maldad y confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tiene que ocurrir un cambio de vida. Si no hay cambio, tu fe es intelectual, tu fe falsa, tu fe no es sincera ni genuina. Por eso el libro de Santiago habla que la fe verdadera produce frutos. La fe que viene de Dios, cuando el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento en ti, tiene que ocurrir un cambio. Claro, no es la misma transformación a un nuevo convertido que aquel que ya es maduro en la fe. Hay una santidad que va en progreso. Cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de una perfecta moralidad. Estamos hablando de aquel que vive y está entregada su vida a agradar a Dios. Vivimos para Dios. Estamos apartados para Dios. ¿Cuántos están aquí? Pablo, basado en estos conceptos, en contra de los maestros judaizantes, que están diciendo que la justicia de Dios era por el cumplir. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de ser presentado delante de Dios como justos. Y ser presentado como justo, declarado justo, habla de nuestra salvación. De nuestra salvación. Ellos decían, para tú ser salvo es necesario que cumplas ciertos rigores y ciertos ritos de la ley. Y Pablo dice, no, la fe en Jesús es suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. Y Pablo dice, si yo tuviese de qué confiar en la ley, si me comparan a mí, yo tengo mucho de qué confiar en cuanto a la ley. Pero yo no busco mi justicia basado en los ritos mosaicos, sino en la fe en Jesucristo. En cuanto a celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pablo dice, yo soy irreprensible, era irreprensible en cuanto a la ley. Era hebreo de hebreo. ¿Qué significa hebreo de hebreo? Que sus dos padres y sus cuatro abuelos eran judíos de pura cepa. No había una sola gota de sangre gentil. Él era hebreo de hebreo.
Pero era un hebreo criado y formado bajo la cultura de Israel. Porque había algunos judíos que habían sido helenizados, que ya hablaban el griego, no tenían la cultura de Israel. Pero Pablo es un hebreo de pura cepa. Hebreo de hebreo. No sé si ustedes han visto a veces algunos dominicanos que nacen en Estados Unidos y ya tienen como una mezcolanza de la cultura dominicana con la cultura americana. No sé cuánto le pasa. Y usted dice, y ellos te dicen, dame, eso tiene mucha poca sal. Y te hablan como un español, un poquito. Pero cuando una gente dice, yo soy dominicano, plátano. Eso es lo que Pablo está diciendo. Somos hebreos, yo soy hebreo. No hay sangre gentil. No era como Timoteo, que era de madre judía y de padre gentil. No, yo soy hebreo. No tengo nada. Oye, formado a los pies del más grande de los rabinos de aquella época, Gamaliel. Y dice que los discípulos de Gamaliel, el más aventajado de todo era Pablo. Oye, ¿quién era Pablo? Circuncidado al 8º día, porque habían algunos prosélitos gentiles que fueron circuncidados después de adultos. Pero Pablo fue circuncidado al 8º día, como decía la ley. Hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, el cumplimiento de la ley, oiga la palabra, irreprensible, sin tacha. Y usted dice, pero en otros libros dice que Pablo decía que él era el primero de los pecadores. Sí, era el primero de los pecadores porque cometió el peor de los pecados, la incredulidad en el Señor Jesucristo, antes de su día en que él se encontró con Jesús camino a Damasco. La incredulidad era, como decía Calvino, este fue uno de los peores de los pecados que había en Pablo. No creía en Jesús. En cuanto a la ley, irreprensible, sin tacha, sin ningún tipo de señalamiento, cumplía la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseo. Y yo añado, miembro del Sanedrín, el organismo de máxima autoridad en Israel. La mente más ilustre y más preclara de todo Israel era Pablo, conocedor de 5 idiomas, ciudadano romano, que es lo mismo que decir ciudadano americano en estos tiempos. Conocedor de la ley, una mente extraordinaria, el mayor de los defensores de los fariseos en contra de la plaga del cristianismo. En cuanto a ser los perseguidores, se metía en las casas, arrastraba a las mujeres. Cuando apedrearon a Esteban, ¿quién fue que guardó la ropa de Esteban mientras lo estaban matando, lapidado por las rocas asesinas de los criminales fariseos? Pablo, mientras estaban matando a Esteban, Pablo tenía la ropa aquí al lado. No fueron impactados por las palabras llenas del Espíritu Santo de Esteban. Él no fue impactado por esas palabras. Y dice la Biblia que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Y a pesar de la manifestación de la gloria de Cristo en todo su ser, fueron capaces de lapidarlos. ¿Y quién estaba al frente? Pablo, o Saulo en ese tiempo. Y dice, yo no estoy conforme con perseguir a los cristianos aquí. Denme carta de autorización que voy para Damasco. Y camino a Damasco, él iba planificando dónde iba a entrar y dónde iba a raptar a los cristianos. Pero dice que una luz brillante descendió del cielo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dura cosa te es dar patadas contra la punta de un aguijón, que es lo que araba la tierra. Dura cosa. Mira, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra a Damasco y allí se te dirá lo que debe hacer. Por 3 días estuvo ciego, hasta que vino Ananías, le predicó perfectamente el evangelio, las escamas de los ojos les cayeron y el Espíritu Santo descendió sobre Saulo, que ahora se llama Pablo.
Este hombre de Dios está ahora ministrando la palabra. Este hombre de Dios ha padecido a causa del evangelio, lapidado varias veces, sobreviviente de naufragios, sobreviviente de tantas necesidades y vicisitudes, que era la predicación poderosa del evangelio. Y desde este momento empieza a escribir el libro de Filipenses. Dice: por cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esas cosas que eran para mí en unos tiempos ganancia, esas cosas que Pablo decía que para él era lo que lo distinguía, lo que lo hacían insigne, dice: ahora mismo lo doy como basura, ahora mismo lo doy como pérdida. Cuando Pablo llegaba a un lugar y decía: yo soy Saulo de Tarso, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, miembro del Sanedrín, en cuanto a la ley, irreprensible. Pablo era el hombre del yo más. Usted sabe de la ley, yo más. Usted es judío, yo más. Usted es religioso, yo más. Usted tiene conocimiento, yo más. Pero hay un momento que cuando tú te encuentras con Cristo, ya el yo se quita. Y yo digo, y ya no me menen a mí, véanlo a Él. Cuando una gente habla mucho de yo, es porque aún no ha conocido al verdadero Jesucristo. Porque cuando lo vemos a Él, nosotros queremos desaparecernos del mapa. Es que cuando vemos a Jesús, es que ya no hay yo más, sino yo menos. Y yo digo, al igual que Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Diga: es necesario que Cristo crezca para que nosotros menguemos. Este Pablo escribe esta carta. Este hombre que de perseguidor se convirtió en perseguido, de verdugo en víctima y de anticristiano en el más grande defensor de Jesucristo. Si es que podemos decir que defendemos a Jesús, porque Él no necesita quien lo defienda, Él se defiende solo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir a aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El cristianismo o la vida cristiana es un dejar atrás. Una cosa hago, dejando atrás. Verso 13. Hermano, yo mismo, porque me interesa esto, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Ahora, ¿hacia dónde se estaba extendiendo Pablo? Al supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento?
Porque para alcanzar, Pablo dice, yo tengo que extenderme para alcanzar lo que está delante. Pero para yo extenderme, tengo que dejar cosas que están atrás en mi pasado. Porque si permito que raíces de amarguras se produzcan en mi vida, la raíz tiende a estancar los árboles. Y si no somos capaces de olvidar lo que quedó atrás, no seremos capaces de extendernos. Porque es que muchas veces estamos arraigados a un pasado y cuando queremos porque estamos, pero es necesario que usted tome la sierra del Espíritu y corte lo que está detrás para extenderse a lo delante. Ahora, algo que me impresiona es que Pablo dice, yo he tenido que dejar atrás muchas cosas. Lo que yo era, mi antigua forma de pensar, lo que era mi orgullo, lo que era mi arrogancia, lo que para mí era importante, lo que para mí era ponderable, lo que para mí era mi todo, mi identidad como hombre, como religioso. Y he tenido que tomar esas cosas y echarlo al zafacón de la basura. Porque si no lo hago, no puedo extenderme a lo que Dios quiere para mí. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Este tema ha sido de gran debate entre los estudiosos. ¿Cuál es el supremo? No es la salvación. Los cristianos no estamos camino a la salvación, amado. Ya usted es salvo. Yo no voy, el objetivo, la meta de mi vida no es conseguir la salvación, no es obtener la salvación. Ya somos salvos por la sangre de Jesucristo. Cuando tú le preguntas a un cristiano, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Cuál es el propósito, la meta? Ser salvo. Nadie tiene como objetivo lo que ya es. Yo no soy salvo por mis méritos. Nosotros no somos salvos por nuestras propias obras. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la adoración es para Él, no para mí. Ahora, a mí nadie me puede decir, pastor, ¿cuál es su objetivo? Yo digo, mi objetivo es ser ingeniero. No puede ser porque ya lo soy. Me gradué en el año 90. Yo no puedo tener como objetivo lo que ya yo soy. Una meta es lograr lo que aún no he logrado. Un objetivo es alcanzar lo que aún no he alcanzado. Pero Pablo dijo, yo tuve que romper con tantas cosas para salir del lugar donde yo estaba y considerar todas aquellas cosas como basura para obtener el supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? La palabra de Dios dice que fuimos destinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. El supremo llamamiento no solamente habla de cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida, es parecerme idénticamente a Cristo. Como decía Elvis Carballosa, fuimos predestinados para ser réplicas de Jesús. No es que seamos dioses, no es que merezcamos la adoración, es que lo imitemos en su caminar, en sus atributos comunicables que estén en nuestras vidas, que amemos como Cristo, que tengamos la paz de Jesús, que tengamos la paciencia del Maestro, que tengamos la benignidad de nuestro Señor. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el supremo llamamiento. Que lo lograremos en la tierra, no lo creo, pero para allá vamos. Es nuestro objetivo. Lo lograremos en la vida cuando recibamos el don de la perseverancia, cuando estemos ya en la vida intermedia o en la vida eterna, donde ya no pecaremos. El don de la perseverancia. Una cosa hago, dejo lo que está detrás y me extiendo. ¿Qué cosa hay en tu pasado que no te deja avanzar a lo que Dios quiere para ti?
¿Qué te está anquilosando? ¿Qué te está petrificando? ¿Qué te está atando? ¿Qué te está doliendo tanto? ¿Qué valoras tanto que necesita, que ha logrado que en tu vida tú no puedas avanzar como Dios quiere que tú avances? Hay algunos puntos que quiero leerle en esta noche. Primero, no se puede llegar si primero no se sale. Hay que salir. Diga conmigo, hay que salir. Hay que dejar. Tiene que existir una decisión de tu corazón de despojarte de lo que te está destruyendo, de lo que te está petrificando, de lo que te está estancando. Tiene que salir. Tiene que existir una decisión de tu corazón. Firme, sin ser pusilánime, sin doblez, sin claudicar. Decido dejar a Ur de los Caldeos y a mi familia, como dijo Abraham, cuando Dios lo llamó y le dijo: deja tu familia y tu parentela. Cuando leemos la vida de los patriarcas, su vida fue un salir para llegar. Abraham dejó Ur de los Caldeos para obtener y para llegar a la tierra prometida. Moisés y el pueblo de Israel dejaron Egipto para llegar a la tierra prometida. Isaac tuvo que dejar, gloria a Dios. Isaac tuvo que dejar los pozos de la contienda para llegar al pozo de lugares espaciosos, Rehoboth. Jacob tuvo que dejar su familia para poder obtener su propia familia. José tuvo que dejar la casa de su padre para convertirse en instrumento de salvación para su familia y para el pueblo. Hay que salir para llegar. Si no sale, no llega. Si cuando el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, hubiese procrastinado, lo hubiese dejado para después, hubiese pospuesto, nunca sale. Hoy es el momento de tu salida. Hoy decido dejar atrás todo resentimiento. Todo el que deja algo tiene la esperanza de recibir algo mejor a cambio. Abraham dejó su familia y dejó Ur de los Caldeos, pero recibió la tierra prometida y recibió una familia donde había una promesa que reyes, sacerdotes saldrían de él. José dejó su familia para convertirse en el padre del faraón y padre de toda una nación. Todo el que sale, nadie sale dejando algo sin la esperanza de recibir algo mejor. Hay que dejar lo peor para recibir lo mejor. Pablo dijo: todo lo que era para mí ganancia, la he estimado como pérdida para obtener lo más excelente, lo mejor. Uno es el que sale, pero otro es el que llega. No es el mismo el Abraham que salió de Ur al Abraham que levantó un altar al Señor en la tierra prometida. Jacob salió de su casa, pero llegó a Israel. Cuando tú sales y dejas lo que para un tiempo para ti era de importancia, te den una noticia: el que va a llegar va a ser otra persona transformada y glorificada en el Espíritu. No se puede salir si no tenemos una escala de valores correcta, considerando lo que antes para nosotros era ponderable como pérdida o basura, y dándole la importancia de vida a las cosas espirituales que Dios nos ha prometido. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. ¿Y qué significa propósito? Asignaciones de Dios. Hay una asignación de Dios distinta para Pequi y para cada uno de ustedes, para los pastores, pero todas
tienen algo en común, y es que nosotros estamos aquí para glorificar, exaltar y levantar el nombre de Jesús. No nuestro nombre, su nombre. Pero para alcanzar el propósito, yo tengo que dejar y yo tengo que considerar como pérdida lo que una vez fue ganancia. ¿Qué te está pidiendo Dios? Cuando Dios me llamó al pastorado, yo estaba en los mejores momentos de mi vida laboral. Yo estaba muy cómodo. Y Dios me dijo, déjalo. Porque yo a ti no te llamé a medias. Yo era pastor y trabajaba a la vez. Pero hubo un día el Señor me dijo a través de los ancianos, queremos que usted esté aquí 100%, la iglesia ya lo necesita. No podían pagarme lo que yo ganaba. Pero Dios me dijo, tienes que salir para llegar. Cuando puse la renuncia, mi antiguo jefe me dijo, pero vamos a hacer una cosa. Tú no tienes que cumplir horario aquí. Yo sé que tú te gusta mucho eso del ministerio. Trabaja para nosotros de manera informal y haz lo que tú puedas. Y Dios habló a mi corazón y le dijo, si acepta esta propuesta, ni será un buen empleado, pero mucho menos un buen pastor. Y no se puede salir quedándose. Si usted sale, sal. No se puede. No se puede. Hay gente que tiene que salir. Tiene que salir de condiciones mentales. Tiene que salir de resentimientos. Tiene que salir del buscar agradarle a los demás. Hay gente que están estancados en el territorio de ser agradables y simpáticos a todo el mundo. En el yermo de la adicción a la aprobación de los demás. Hay que salir. Porque nosotros no fuimos comprados con sangre para caerle bien a todo el mundo. Nosotros estamos aquí para agradar solamente a Jesucristo y al Dios Padre que tuvo la misericordia de tomarnos como su Hijo. Tenemos que salir, tenemos que echar de nosotros todo tipo de carnalidades y de antiguas maneras de vivir. Tenemos que cambiar nuestra escala de valores y ponderar lo que realmente es correcto en nuestras vidas. Lo correcto es agradar a Dios, no agradar a los hombres. Lo correcto es que lo que es ponderable para mí es que aunque el hombre se siente enojado conmigo, pero si Dios está agradado con lo que estoy haciendo, lo demás es lo demás. Y alguien dice, no hay nada más terrible que un ministro, que un pastor que quiera agradar a la gente. La gente hoy día te aplaude, pero mañana te critica. Amados, agrademos a Dios aunque desagrademos a los hombres. Porque si agrada a los hombres y desagrada a Dios, la gente terminará desagradando de ti, terminará desagradándote de ti al ver que Dios no está contigo. Pero el que agrada a Dios, aunque inicialmente desagrade a los hombres, la gente terminará diciendo Dios está con él. Por lo tanto, lo hizo correctamente. Miren esto. Por una palabra de Dios salimos. Por una palabra de Dios caminamos. Y por el poder de su palabra llegamos. Por una palabra salió Moisés de Egipto. Por una palabra salió Abraham de Ur de los Caldeos. Por una palabra salió Jacob de su tierra para diseñar o construir su propia familia. Por una palabra salió Isaac de los pozos de la contienda a lugares espaciosos. Por una palabra salimos y por otra nos mantenemos y por otra palabra llegamos. Hoy te quiero dar una palabra. Sal de lo que te está estancando.
Una cosa hago, dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás. Abraham va a dejar botado tu casa, basura. Abraham, tu tierra, la tierra de tus padres, la herencia, basura. Abraham, tu posición, el respeto que tú te has ganado, basura. Abraham, ¿hacia dónde tú vas? Yo cargo una palabra. Yo cargo una palabra. Porque no se puede llegar si no se sale. Tú tienes que renunciar para entrar. O dos cosas, o sales o te empujan. Y si te empujan, dale gracias a Dios por su misericordia. Quiero recordarles aquel ciego de nacimiento que fue sanado por nuestro Señor. ¿Se recuerdan cuando los discípulos estaban discutiendo quién pecó, él o su hermano? ¿Qué? Y así hay mucha gente en la iglesia que cuando alguien tiene un problema se ponen a discutir que quién tiene la culpa, en vez de orar por él para que se sanara. ¿Usted viene a hablar más del problema o usted viene a traer la solución? Y Jesús le dijo, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios fuesen manifiestas. Ven, muchachito. Y escupió en la tierra, hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo, vete al estanque de Siloé. Y dice que cuando fue al estanque de Siloé, este hombre que era ciego de nacimiento, dice que vino viendo. Y lo llevaron al Sanedrín, al concilio. Y le decían, ¿quién te sanó? Y él decía, me sanó Jesucristo. Me sanó Jesús. Dice, pero este hombre es un pecador, ¿cómo te puede sanar? Tú eres un ignorante también. Dice, esto es lo grande, que Dios no oye a los pecadores. Y no se ha visto desde hace tiempo que Dios puede, que alguien puede abrir los ojos de un ciego. Dice que lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron. Y cuando Jesús oyó que lo sacaron, porque hay gente que hay que sacarlo, dice, lo buscó y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es para que crea? Y él dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, se postró y adoró a Jesucristo y lo confesó como su único y salvador. ¿Qué es lo ponderable que te impide salir? O lo que es ponderable para ti. Tu círculo social, tu religión, tu reputación humana. ¿Qué cosa es necesario que tú hoy consideres como basura para poder accesar al supremo llamamiento, a parecerte a Él? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Una cosa hago, salgo por una palabra. Y en esta noche yo te doy esta palabra. Es tiempo de salir. Declaro éxodo sobre tu vida. Yo no estoy hablando de salir literalmente, físicamente. Estoy hablando de salir con todo tu espíritu en términos espirituales. Sal de esa condición. Sal de esa condición de enojo. Sal de esa condición de inconformidad. Sal de esa condición de reproches. Sal de esa condición de ira. Sal de esa condición de falta de perdón. Sal ahora y extiéndete a lo que está delante de ti. Amén. Quiero que nos pongamos en pie, amado. Pablo decía, lo que antes yo exhibía como medallas en el pecho de un general, lo que yo era, hebreo de hebreo, fariseos de fariseos, miembro del Sanedrín. No lo dice aquí, pero sabemos que Pablo era del concilio del Sanedrín.
conocedor de la Torá, de memoria, sí. El Talmud te lo recito. La Misná, como nada. Estudioso de todos los rabinos. El discípulo más aventajado de Gamaliel. Nadie persiguió a la iglesia como yo. Lo que para él era las medallas en el pecho de un general, la cruz de hierro. Dice, ahora yo he tenido que tomarlo y quitarlo de mi vida para extenderme a lo que es ponderable, a lo que tiene valor, a Jesús, agradar a Dios. Ya somos salvos en Cristo Jesús. Ya el Padre no está airado con nosotros. El Padre no está airado con nosotros. Cristo es la palabra propiciación, es aplacar la ira. Y no es que Dios tiene ira. Cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de la inconformidad de Dios. Es un antropomorfismo. Estamos usando palabras humanizadas de Dios para que entendamos a Dios. Miren este ejemplo para que ustedes puedan comprender. Imagínense a un padre que tiene 2 hijos. Y uno de esos hijos es sinvergüenza, saca malas notas, se porta de manera indebida en la calle, lo toman preso. Y cuando va a juicio, el juez le dice, por ustedes, padres irresponsables, que tenemos estos muchachos delinquiendo en la calle. Y el padre baja la cabeza, se siente avergonzado. Pero tiene un segundo hijo que es buen estudiante, saca buenas notas, se porta ejemplarmente, obedece al padre. Y cada vez que va a la universidad o cuando se gradúa, le entregan el título, los reconocen y llaman a los padres, le dicen, ese hijo suyo es un ejemplo de virtud, es un tremendo estudiante. Le damos gracias a Dios por padres como estos que formaron a sus hijos. Yo quiero decirle algo, ambos son hijos del mismo padre. Y a ambos hijos el padre le da habitación, comida, cuidado y cariño. Pero el hijo que obedece al padre es el agrado del padre. Obedezcamos a Dios y vivamos para Dios, que Él se sienta agradado de nosotros. Yo no estoy hablando de salvación porque la gente cree, ay, ya está hablando salvación por obra. No. Yo estoy hablando de agradar a Dios. Yo preguntaba esta mañana, ¿podemos nosotros entristecer a Dios con nuestro comportamiento? Y la gente se me queda viendo. Digo, ¿qué dice la palabra? No contristéis al Espíritu con la cual fuisteis sellados. ¿Sabe lo que significa la palabra contristar? Presionar hacia adentro, como cuando el corazón se te pone pequeño. ¿Cuántos cristianos, hijos de Dios, estamos entristeciendo a nuestro papá? ¿Qué va a hacer el Señor con el hijo que le agrada? Pastor, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento viene por varias vías. El crecimiento viene por la gracia. Dios da el crecimiento por su gracia. Dios da el crecimiento como un don de gracia. Dios es quien da, Dios es quien produce en nosotros la madurez. Pero también el crecimiento viene a través de la exposición de la palabra. Cuando recibimos la palabra, crecemos. Pero también el crecimiento viene cuando nos sentimos amados por Dios. En la medida en que nos sentimos amados por Él, lo amamos a Él y lo obedecemos. Hay varias vías en las cuales las personas crecen, pero también hay una verdad. Yo puedo resistir
al Espíritu Santo y yo puedo impedir que en mí se produzca el crecimiento que Dios me quiere dar. ¿O no dice Pablo a los de Corintios que ustedes, debiendo ser ya maduros, aún sois niños espirituales, inmaduros carnales? ¿Podemos resistir a Dios para no crecer? Claro que sí, podemos resistir. ¿Cuál es el llamado? A rendirnos en los brazos de Dios y a dejar que Él haga su obra. Ríndase en el quirófano divino y di: Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Fórmame como tú quieras. Ponme en tu mesa. Como buen alfarero, forma la imagen de Jesús en mi vida. Que seamos agradables al Padre. Inclinemos nuestros ojos.